Hay delanteros que marcan goles, hay otros que marcan épocas. Y luego está Fernando Torres, el niño, un chico de Fuenlabrada que desde pequeño tuvo una claridad absoluta sobre lo que quería ser en la vida y que persiguió ese sueño con una determinación que pocas veces se ha visto en el fútbol español. Un jugador que en sus mejores años fue el delantero más temido del mundo, que marcó el gol que completó la mayor gesta de la historia del fútbol español y que vivió también los valles más profundos que un futbolista de élite puede conocer. Esta es la historia completa de Fernando Torres, desde las calles de Fuenlabrada hasta los grandes escenarios del mundo, pasando por el Calderón, Anfield, Stamford Bridge y el Metropolitano. Fuenlabrada es una ciudad del sur metropolitano de Madrid, una de esas poblaciones que crecieron de forma acelerada durante los años 70 y 80, con la llegada de miles de familias trabajadoras que buscaban una vida mejor en los alrededores de la capital. Una ciudad sin grandes monumentos ni atractivos turísticos, pero con una identidad propia, una comunidad fuerte y una cultura del trabajo que se respira en cada esquina. De allí salió Fernando José Torres Sanz, nacido el 20 de marzo de 1984, el mismo año que su gran compañero y amigo, Andrés Iniesta. Su familia era humilde y trabajadora, como la mayoría de las familias de Fuenlabrada. Su padre, José Torres, y su madre, Flori Sanz, crearon un hogar cálido, donde Fernando y sus hermanos crecieron con los valores del esfuerzo y la honestidad. Desde niño, Fernando mostró dos pasiones que en él parecían inseparables: el fútbol y el Atlético de Madrid. No era aficionado del Atlético de manera casual o circunstancial, era un amor profundo, visceral, de los que se llevan en la sangre y que no se explican racionalmente. El Atlético era su club, su familia, su identidad. Con 5 años ya pateaba balones en cualquier espacio disponible, y con 10 ingresó en la cantera del Atlético de Madrid, cumpliendo así el primer gran sueño de su vida. Vestir la camiseta del club de sus amores desde niño, aunque fuera en las categorías inferiores, era para él algo que iba mucho más allá del fútbol. Era la realización de una promesa que se había hecho a sí mismo, frente al televisor, viendo los partidos del Calderón con su padre. En la cantera atlética, Fernando destacó desde el primer momento. Era un delantero centro con unas condiciones físicas excepcionales, velocidad explosiva, potencia en el remate, habilidad en el juego aéreo y una capacidad de definición que asombraba en alguien tan joven. Pero más allá de sus cualidades técnicas, lo que más llamaba la atención de los técnicos que lo entrenaban era su mentalidad. Torres era un competidor nato, alguien para quien perder era físicamente insoportable, alguien que daba el 100% en cada entrenamiento y en cada partido, independientemente de la importancia del encuentro. Fue subiendo categorías con una velocidad impresionante, dejando atrás a compañeros mayores que él, gracias a una madurez y una calidad que no entendían de edades. Los que lo veían jugar en aquellos años de formación recuerdan a un chico serio, concentrado, con una mirada de determinación que lo hacía parecer mayor de lo que era. Nadie dudaba de que Fernando Torres llegaría lejos. La pregunta era solo, ¿cuán lejos? El 27 de mayo de 2001, con apenas 17 años, Fernando Torres debutó con el primer equipo del Atlético de Madrid en un partido ante el Leganés. El club atravesaba en aquel momento uno de los períodos más difíciles de su historia. Recién descendido a Segunda División, con problemas económicos graves y una afición destrozada por la caída. No era el momento ideal para debutar en el fútbol profesional, pero Torres no necesitaba el escaparate de la Primera División para demostrar lo que valía. En Segunda División, el joven delantero de Fuenlabrada brilló con una intensidad que resultaba casi hiriente, dada la categoría en que jugaba. Sus goles, su velocidad y su carisma dentro del campo lo convirtieron rápidamente en el líder del equipo y en el ídolo de una afición que necesitaba desesperadamente algo en lo que creer. Torres le dio exactamente eso, esperanza. La sensación de que con él en el campo todo era posible, de que aquel Atlético herido
podía levantarse y volver a ser grande. En la temporada 2002 a 2003, el Atlético de Madrid recuperó la categoría y regresó a Primera División. Y Fernando Torres fue el gran artífice de ese ascenso, con sus goles y sus actuaciones. Tenía 19 años y ya era el jugador más importante del club. La directiva atlética, reconociendo su papel fundamental, tomó una decisión histórica: nombrar a Fernando Torres capitán del Atlético de Madrid. Con 19 años, se convirtió en el capitán más joven de la historia del club, un honor que Torres recibió con una mezcla de orgullo y responsabilidad que marcó para siempre su manera de entender el fútbol. Ser capitán del Atlético de Madrid con 19 años no era solo un título honorífico, era una carga real, una responsabilidad enorme en un club que vivía una situación complicada y que necesitaba a su líder en los momentos de mayor presión. Torres asumió esa responsabilidad con una madurez que dejaba sin palabras a todos los que lo rodeaban. En el campo era el primero en pelear, el último en rendirse. En el vestuario era el que ponía paz en los momentos de tensión y el que animaba a los compañeros en los momentos de duda. Las temporadas siguientes en el Atlético fueron de consolidación y crecimiento continuo. Torres se convirtió en uno de los delanteros más temidos de la Liga Española, con una media goleadora extraordinaria y con actuaciones que empezaban a llamar la atención de los grandes clubes europeos. Sus números hablaban por sí solos: más de 100 goles con la camiseta rojiblanca, temporadas de 20 y más goles, actuaciones memorables en los derbis madrileños ante el Real Madrid, que lo catapultaron al altar del madridismo rojiblanco, de la afición del Atlético. En el verano de 2006, con 22 años, Fernando Torres dio el salto que todos esperaban. El Liverpool, uno de los clubes más históricos y apasionados del mundo, pagó 35 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios. Era el fichaje más caro de la historia del club inglés hasta ese momento, y una apuesta clarísima por el delantero español como el hombre llamado a devolver al Liverpool a la élite del fútbol europeo. La adaptación a la Premier League fue rápida y brillante. Torres se enamoró inmediatamente de Anfield, del ambiente incomparable de aquel estadio mítico, de la pasión desbordante de una afición que lo acogió desde el primer día como a uno de los suyos. Y él respondió de la única manera que sabía, marcando goles, muchos goles, goles importantes, goles que hacían levantarse a todo Anfield de sus asientos. Su primera temporada en el Liverpool fue sencillamente histórica. Marcó 24 goles en la Premier League, convirtiéndose en el primer jugador del Liverpool en marcar más de 20 goles en una sola temporada en muchos años. Sus actuaciones dejaban a los defensas rivales sin respuesta. Su velocidad era devastadora, su remate con ambas piernas era preciso y potente, y su capacidad de jugar de cara a portería en espacios abiertos era simplemente inigualable en el fútbol europeo de aquella época. Torres, en su mejor versión, era el delantero perfecto. Pero el verano de 2008 fue el momento cumbre de su carrera. La selección española llegó a la Eurocopa de Austria y Suiza como una de las favoritas, con un equipo brillante basado en el tiki-taka que Guardiola estaba desarrollando en el Barcelona y que Luis Aragonés había adaptado para la selección. Torres era la referencia ofensiva de aquella España, el hombre al que todos miraban para convertir en goles el fútbol precioso que creaban Xavi, Iniesta y los demás. El torneo fue un paseo triunfal. España ganó todos sus partidos con una superioridad que en ocasiones resultaba aplastante, y Torres fue decisivo en varios de ellos, con goles y actuaciones de un nivel extraordinario. Pero el momento que quedaría grabado para siempre en la historia llegó en la final ante Alemania. En el minuto 33, Fernando Torres recibió un pase de Xavi a espaldas de la defensa alemana, controló el balón con una precisión milimétrica y batió al portero Jens Lehmann con un toque suave que se coló entre sus piernas. Ese gol fue el único del partido, y le dio a España su primera Eurocopa en 44 años. Torres levantó el trofeo con una sonrisa que resumía todo: el orgullo, la alegría, el alivio, la satisfacción de haber cumplido en el momento más importante. Fue elegido el mejor delantero del torneo,
y su nombre sonó con fuerza para el Balón de Oro de ese año. Tenía 24 años y estaba en la cima del mundo. Las temporadas en el Liverpool fueron las más brillantes de la carrera de Torres a nivel de club. Junto a Steven Gerrard, formó una de las parejas más letales del fútbol europeo. El capitán inglés creando y distribuyendo desde el mediocampo, el español definiendo con una eficacia que quitaba el aliento. Aquella conexión entre los dos tenía algo de mágico, una complicidad que se construye solo cuando dos jugadores se entienden a un nivel que va más allá de lo táctico. Sus actuaciones en Anfield eran eventos especiales. La afición del Liverpool adoraba a Torres con una intensidad que pocas veces se ha visto con un jugador extranjero en un club inglés. Le cantaban su nombre con la melodía del himno del club, lo aclamaban con cada toque, lo levantaban en volandas después de cada gol. Y Torres les devolvía ese amor, con partidos que quedarán en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de verlos. Sin embargo, las lesiones empezaron a aparecer en su vida de manera recurrente. Problemas en la rodilla, en el muslo, en diferentes partes del cuerpo que lo fueron alejando del campo durante periodos cada vez más largos. Las lesiones son el enemigo más cruel de los delanteros velocistas como Torres, cuyo juego dependía en gran medida de esa explosividad y esa velocidad que tanto daño hacía a las defensas rivales. Cada vez que volvía de una lesión, algo parecía ligeramente diferente, como si la chispa tardara un poco más en encenderse. A pesar de todo, Torres siguió siendo un delantero de primer nivel en el Liverpool, acumulando goles y actuaciones importantes. Pero en el invierno de 2011, en el mercado de enero, llegó una noticia que sacudió al mundo del fútbol inglés y que generó una polémica enorme en toda España. El 31 de enero de 2011, el Chelsea de Roman Abramovich pagó 50 millones de libras por Fernando Torres, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés hasta ese momento. Era una cifra astronómica que reflejaba la consideración que el mercado tenía de Torres en ese momento como uno de los mejores delanteros del mundo. El Chelsea apostaba todo por él, para liderar su ataque y ganar finalmente la Champions League, que Abramovich perseguía desde que compró el club. Pero lo que vino después fue uno de los episodios más dolorosos y desconcertantes de la historia reciente del fútbol español. Torres, que en el Liverpool había sido un delantero letal e imparable, llegó al Chelsea y de repente pareció perder todo lo que lo hacía grande. Los goles dejaron de llegar, la velocidad parecía haberse evaporado. La confianza, ese ingrediente invisible pero fundamental en cualquier delantero, se fue erosionando partido a partido, semana a semana. Las explicaciones fueron muchas y variadas. Las lesiones que había acumulado en los últimos años en el Liverpool habían mermado su capacidad física de una manera que no era fácil de ver desde fuera, pero que él sentía en cada entrenamiento. El cambio de sistema táctico en el Chelsea no favorecía sus características. La presión mediática enorme que conllevaba ser el fichaje más caro de la historia inglesa le pesaba de una manera que él mismo reconocería años después. Y quizás, también, la nostalgia de Anfield, de aquel lugar donde se había sentido tan querido y tan libre, jugaba sus bazas en su cabeza. Los meses pasaban y los goles no llegaban. Las críticas arreciaban. Los tabloides ingleses, siempre implacables con los jugadores que no cumplen las expectativas, lo pusieron a parir semana tras semana. Las burlas en las redes sociales se multiplicaban cada vez que Torres fallaba una ocasión clara, algo que empezó a ocurrir con una frecuencia que resultaba dolorosa de ver para cualquiera que lo hubiera visto jugar en su mejor versión. Sin embargo, en medio de toda aquella oscuridad, Torres encontró un destello de luz que nadie esperaba. En la Champions League de la temporada 2011 a 2012, el Chelsea llegó a la final de una manera casi milagrosa, eliminando al Barcelona en las semifinales en un partido que pasó a la historia. Y en esa final, disputada en Múnich ante el Bayern de Múnich, en el tiempo de prórroga, con el marcador empatado, Torres recibió un balón en profundidad, se escapó de la defensa rival y asistió a Drogba para el gol que acabó dando la Champions League al Chelsea.
Fue su momento de redención parcial, su aportación a la mayor gloria del club londinense. Pero era solo un destello, no la recuperación definitiva que todos esperaban. En medio de sus dificultades en el Chelsea, Torres siguió siendo convocado por la selección española y siguió siendo una pieza importante del equipo que dominaba el mundo. En el Mundial de Sudáfrica de 2010, aunque su rendimiento no fue el de su mejor versión, estuvo presente en el grupo que ganó la Copa del Mundo, y su contribución, aunque discreta en términos de goles, fue reconocida por sus compañeros y por el seleccionador Vicente del Bosque. En la Eurocopa de 2012, Torres vivió un renacimiento espectacular con la selección, que contrastaba con sus dificultades en el Chelsea. Marcó 3 goles en el torneo, incluyendo uno en la final ante Italia, y fue elegido el mejor jugador de la competición. Un premio que resultó sorprendente para muchos, dado su irregular rendimiento con el club, pero que reflejaba la realidad de un jugador que con la camiseta de España parecía encontrar una versión de sí mismo que el Chelsea no había conseguido sacar. Ganar 3 grandes torneos consecutivos con España, siendo protagonista directo en los 3, es un legado que muy pocos jugadores en la historia del fútbol pueden reivindicar. Torres formó parte de la generación más gloriosa del fútbol español, y su contribución a esas victorias, especialmente el gol en la final de la Eurocopa de 2008, lo garantizan un lugar eterno en la historia del deporte de su país. En enero de 2015, después de un préstamo al AC Milan, que tampoco resultó como esperaba, Fernando Torres tomó la decisión más emotiva de su carrera: volver al Atlético de Madrid, el club de su vida, el club de su infancia, el club que llevaba tatuado en el corazón desde que era un niño en Fuenlabrada, viendo los partidos en televisión con su padre. El regreso fue recibido con una emoción desbordante por la afición atlética. El niño volvía a casa. Ya no era el mismo Torres de los 20 años, la máquina goleadora imparable de velocidad devastadora. Era un Torres diferente, más maduro, más pausado, con el cuerpo marcado por años de lesiones y por el desgaste natural de una carrera larga y exigente. Pero su corazón atlético seguía latiendo con la misma fuerza de siempre. Sus últimas temporadas en el Atlético fueron de contribución modesta en términos de goles, pero de un valor simbólico y emocional incalculable para el club y para la afición. Estuvo presente en la conquista de la Europa League de 2018, el último título grande que ganó antes de su retirada, y vivió el traslado del club desde el Calderón hasta el nuevo Estadio Metropolitano como un momento cargado de significado personal. El 26 de mayo de 2019, Fernando Torres se retiró del fútbol profesional en un partido homenaje en el Wanda Metropolitano ante el Porto. El estadio lleno, decenas de miles de personas puestas en pie, cánticos de El Niño resonando por todo el recinto. Torres, con los ojos brillantes como siempre en los momentos más emotivos, se despidió del fútbol con la misma elegancia y la misma humildad con las que había vivido toda su carrera. La historia de Fernando Torres es una historia de luces y sombras, de cimas y valles, de glorias inmensas y de momentos de una dificultad que pocos jugadores de su nivel han tenido que atravesar. Es la historia de un hombre que amó el fútbol y a su club con una intensidad que pocas veces se ve, y que tuvo la valentía de reconocer sus fracasos con la misma honestidad con la que celebró sus éxitos. Sus goles con España, especialmente el de la Eurocopa de 2008 y su actuación en la Eurocopa de 2012, lo garantizan un lugar eterno en la historia del fútbol español. Su etapa en el Liverpool lo convirtió en una leyenda de Anfield que la afición inglesa sigue recordando con cariño y admiración. Y su amor incondicional por el Atlético de Madrid, desde niño hasta el último día de su carrera, lo convierte en uno de los mayores símbolos de la historia del club rojiblanco. Fernando Torres es el recordatorio de que el fútbol, como la vida, no es siempre una línea recta hacia arriba, que los mejores también caen, que los más talentosos también atraviesan momentos de oscuridad, y que lo que define a una persona no es si cae, sino cómo se levanta. El niño de Fuenlabrada se levantó siempre, y eso, al final,
es lo que más importa.